Hola, muy buenas tardes. Hoy te vengo a hablar del impacto de las emociones en tu vida. Las emociones son algo que no podemos evitar, que es parte del ser humano intrínseco. Es algo que no se controla. Las emociones solemos etiquetarlas de buenas y de malas. Pero la realidad es que todas las emociones tienen un objetivo, tienen un mensaje que nos está dando para nuestra vida. Cada emoción que sentimos trae información valiosa de nosotros, de nuestras creencias, de lo que queremos ver distinto en nuestras vidas. Y la forma en la que las emociones se suelen comunicar con nosotros es a través de nuestro cuerpo. Las emociones son el lenguaje de nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo tiene memoria. Nuestro cuerpo recuerda cosas que nuestra memoria consciente no recuerda. Y nos avisa con sensaciones físicas, nos avisa con la liberación de químicos en nuestro cuerpo. Y solemos, en esta época de tanta prisa, de tanta urgencia, solemos desconectarnos mucho de nuestro cuerpo, solemos no hacernos conscientes de lo que estamos sintiendo. No sé si te ha pasado alguna vez que sientes algo de incomodidad por alguna situación, pero lo ignoras porque tienes que hacer cosas y pasa otra cosa y otra vez sientes incomodidad, pero la vuelves a ignorar porque no es el momento. Y luego llegas a tu casa y estallas. Esto pasa porque tú ya tuviste muchos mensajes. Tu cuerpo te fue indicando cierta incomodidad que necesitabas atender, que necesitabas reconocer. Por más prisa que haya en el mundo, por más prisa que tengamos en nuestro trabajo, con nuestros pendientes, es completamente necesario que demos un momento para reconocer lo que está pasando en nosotros. Hay emociones que pueden terminar impactando nuestra salud de una manera muy fuerte. Por ejemplo, el miedo. El miedo es una emoción necesaria y fue muy necesaria durante la evolución de la gente. ¿Por qué? Porque era lo que los mantenía a salvo. Pero el miedo en esa época era un miedo que duraba pocos minutos, porque o te salvabas o te comían. Pero hoy en día, el miedo que vivimos puede verse prolongado en el tiempo, en días, en meses, y tu cuerpo no está hecho para poder mantener ese nivel de químicos como el cortisol tan elevados durante tanto tiempo. Este tipo de emociones, como el miedo, no necesariamente tienen que ver con cosas que estén sucediendo. Y eso es lo que tenemos que tener muy claro. Para la mente, lo que es real es lo que está pensando, no necesariamente lo que está pasando. Y esto lo puedes ver evidentemente si en este momento empiezas a imaginar que estás viviendo una situación de peligro. Y no tiene que ser un peligro como que te asalten, puede ser el peligro como de que pierdes el trabajo. Y entonces no está sucediendo, pero en tu mente lo estás viviendo. Y tu mente no puede diferenciar entre lo que imaginas y lo que está en el mundo físico. Entonces, imagina el nivel de estrés al que tú metes a tu cuerpo, creando una imaginación en tu cabeza que ni siquiera es real. Y entonces terminas afectando tu salud. ¿Por qué? Porque esto lo piensas todas las noches, porque hay crisis. ¿Y qué sucede? Este tipo de emociones, que no nos damos cuenta qué mensaje nos están dando, las prolongamos en el tiempo sin hacer nada al respecto. Porque, ¿qué sucede? Esta emoción, por ejemplo, el miedo, te dice que hay un peligro y que quizás no tengo las capacidades o habilidades necesarias para superarlo. Ok, está perfecto. ¿Qué puedo hacer? Parece que puedo perder mi trabajo. ¿Qué necesito hacer para no perderlo o para conseguir otro? Entonces te sientas y empiezas a revisar tus posibilidades. Para no perder mi trabajo, a lo mejor tengo que entregar bien un proyecto o tengo que ser más puntual. ¿Qué tengo que hacer para no perder mi trabajo? ¿O qué tengo que hacer para tener otra opción disponible para poder sobrevivir si pierdo mi trabajo? Pero no hacemos esto. Lo que hacemos simplemente es rumiar en nuestra cabeza el miedo de que eso suceda y no hago nada. Es más, este mismo miedo empieza a paralizarme, hace que me equivoque, hace que empiece a cometer errores que obviamente me van a llevar a vivir ese despido. Y a esto se le llama profecía autocumplida. ¿Por qué? Porque tu mente está recibiendo un mensaje, nos van a despedir. Incluso usas tu imaginación para crear la escena en la que te despiden. Imagínate el nivel energético en el que estás llevando a tu cuerpo con este miedo. Lo estás bajando a una vibración enorme. Y además, si hablamos de la ley del mentalismo, que son una de las leyes del Kybalión, estás creando tu propia realidad a través de esa creación mental y de la energía emocional que le estás poniendo. Y resulta que tu cuerpo dice, ok, nos van a despedir. ¿Qué tengo que hacer para que me despidan? Porque yo ya decidí que me van a despedir. Para la mente es un mensaje directo. No va a juzgar ni cuestionar si de verdad quieres que te despidan o no.
Tú ya estás viviendo el despido, por lo tanto, esto tiene que suceder. Por lo tanto, empiezas a cometer estos errores que te van a llevar al despido. Y dices, demonios, ¿por qué? Es que ¿por qué me pasó? ¿Por qué se me olvidó? ¿Por qué llegué tarde? ¿Por qué se me ponchó la llanta? Y no son casualidades. Esta emoción tan intensa que no gestionaste, que no escuchaste, que no hiciste algo al respecto, porque emoción significa energía en movimiento, emotion, ¿ok? Nos lleva a una acción. Y estoy poniendo el ejemplo del miedo porque creo que es el más evidente y con el que la gente más conecta o que más vive. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos conectar con nuestro cuerpo, uno, para reconocer qué estoy sintiendo. Porque hay veces que ni siquiera sabemos si tenemos miedo, si tenemos enojo, si tenemos frustración. Y eso es básico, entenderte, reconocerte, qué estoy viviendo, qué está pasando en mi cuerpo. Porque podemos reconocer lo que le pasa a mi esposo, a mis hijos, pero luego no sé ni qué me pasa a mí. Estoy confundido y no entiendo qué me sucede. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me siento enojada? Entonces necesitas primero detenerte, reconocer qué estoy sintiendo, dónde lo siento, qué me llevó a sentirlo. Ok, este miedo, el miedo del trabajo. ¿Qué puedo hacer? Y lo mismo pasa con los celos o pasa con el enojo. El enojo, por ejemplo, te está diciendo que hay un límite que tienes que poner, que es necesario poner un límite porque esto no me parece. Pero ¿qué hacemos? A veces nos enojamos y rumiamos el enojo y en nuestra cabeza nos imaginamos que le decimos, pero nunca tomamos la acción de ir, hablar con la persona, poner el límite correspondiente. A veces nos da miedo. Pero eso es lo que la emoción nos está diciendo. Y cuando mantenemos emociones como estas de baja vibración, como la ira, como la culpa, como el miedo, demasiado tiempo, los químicos que segregamos se vuelven como una adicción para el cuerpo. Necesita más de esos químicos. Y entonces son estas personas que viven enojadas todo el tiempo, o víctimas todo el tiempo, o ansiosas todo el tiempo, porque su cuerpo ya necesita. Y hay personas que tú le preguntas, pero es que esto que dices que te enoja pasó hace un mes. Sí, pero es que yo tengo que, y lo reviven, y si no pasa, se lo inventan, porque necesitan eso en su cuerpo, porque lo han mantenido durante tanto tiempo, que su cuerpo ahora lo requiere. Y otra cosa, hay emociones como estas, la culpa, la ira, el miedo, que si las prolongamos demasiado en el tiempo pueden enfermarnos, porque además no estamos haciendo nada al respecto, como te decía. Entonces, necesitamos encontrar qué me dice mi emoción. Necesitamos encontrar qué puedo hacer, qué está dentro de mis posibilidades, hacer, cambiar o elegir para que esto cambie. Y entonces tomar la acción. Y eso cambia todo, porque entonces en tu mente no sigues reviviendo estas historias y estos pensamientos, porque recuerda, la emoción es automática. La emoción no la puedes evitar, pero la duración real de una emoción son 90 segundos. La prolongamos en el tiempo y la convertimos en un estado emocional cuando con nuestros pensamientos rumiamos constantemente los pensamientos y las ideas asociados con esto. Sigo pensando en que mi jefe me gritó y lo pienso en la tarde, lo pienso en el coche, lo pienso en el tráfico y lo sigo viviendo, como si regresara al mismo lugar a vivir la misma situación. Y entonces, claro, prolongo en el tiempo esa emoción y deja de ser una emoción y se convierte en un estado emocional. El estado emocional con el que estoy viviendo. Entonces, si recordamos esto y nos damos cuenta de que yo no soy mis pensamientos, yo puedo elegirlos. Y si no me sirven, cambiarlos. Entonces está en mí salir de ahí. Y la gente que se la vive enojada, víctima, con miedo, la pregunta es, ¿qué gana con eso? ¿Para qué? ¿Para qué se mantiene en esa emoción si puede elegir? Nadie nos enseñó que podemos elegir, pero podemos, está en nuestras manos elegir. Todo en esta vida es una elección. A veces las opciones no son las que nos encantan, pero siempre puedes elegir una y es tuya, ¿vale? Entonces, el impacto de las emociones en nuestra vida está en todo. Está en nuestras relaciones, está en nuestra salud, está en nuestra relación con el dinero, con el trabajo, está en todo. Y necesitamos entender qué pasa en nosotros y necesitamos saber qué nos lleva a sentir lo que sentimos. Y también reconocer que las emociones empiezan con una sensación física, porque la emoción es el lenguaje del cuerpo. Entonces, ¿dónde lo sentí? ¿En el cuello, en el pecho, en el estómago? ¿Dónde lo sentí? ¿Qué me llevó a sentir esto? A lo mejor fue una palabra, a lo mejor fue una mirada, a lo mejor fue una expresión. Algo desató en mí esta emoción. En mi neuroemoción usamos esta emoción y la ubicación para poder conectar con el momento semilla que me llevó a la creencia que hoy me causa este estrés en mi vida. ¿Y qué sucede? Que
no podemos recordarla conscientemente, muchas veces incluso porque nuestra mente mandó esos recuerdos al inconsciente porque me lastimaban, porque me dolían, porque no era necesario seguir sufriendo, pero están ahí y mi cuerpo lo recuerda. Y entonces sigo teniendo el mismo estrés por el dinero, o que nunca me pagan, o que siempre me roban, o que siempre encuentro empleos que no me dan, o con las parejas siempre me engañan o me traicionan, o encuentro gente que no es confiable. Y constantes, constantes, hay algo ahí. Y siempre hay una sensación física en esas situaciones. Ahí es donde necesitamos trabajar, encontrar qué pasa, qué creencia hay ahí con la que estoy peleándome, que me está causando esto. Porque cuando este tipo de emociones no se trabajan, no se gestionan, no se trascienden las creencias asociadas, puede llegar a una enfermedad. En las sesiones de bioemoción que yo llegué a tener, incluso accidentes han pasado debido a ese estrés. Por ejemplo, tu cuerpo te dice que pares, sientes cansancio, no paras y de pronto tienes un accidente y terminas en cama un mes. Pero no es una coincidencia. Necesitabas parar y no escuchaste nunca tu cuerpo, no escuchaste tus emociones. Por eso son tan importantes, nos dan mensajes súper relevantes de nosotros, de lo que necesitamos, de los cambios que requerimos en nuestro entorno. Pero solemos ignorar nuestras emociones. Entonces, el impacto está en todo, está en la realidad que estás creando, está en la comunicación contigo misma, está en el estrés que vives día a día y que no cambia, y está en ti. Porque sin importar si es coaching o bioemoción, cualquiera de las dos cosas que yo trabajo, la respuesta siempre la tiene el cliente, porque es tu historia y son tus emociones. Yo, como acompañante de bioemoción o como coach, lo que te ayudo es a darte cuenta, te ayudo a ver lo que tienes enfrente y no puedes ver, porque hay creencias que te lo impiden. Pero cuando empezamos a tirarlas, en el caso del coaching o en el caso de la bioemoción, cuando puedes ver el origen de ese estrés, esa creencia que generalmente se gesta en ti, se siembra en ti cuando eres pequeña, cuando no tienes esa capacidad de cuestionar lo que estás viviendo y simplemente pues tomas lo que hay ahí de la mejor manera en la que puedes a tu edad, lo que te permite sobrevivir. Y cuando te das cuenta de que sigues viviendo esas experiencias desde esta niña o niño herido, cambia todo. Puedes verlo desde un lugar distinto y puedes trascender esa situación. Puedes trascender esa creencia y darte cuenta de que hoy ya no tienes que seguir viviéndola así. Pero mientras no la puedas ver, no la puedes transformar. Y es una frase que siempre les digo. No puedes transformar lo que no puedes reconocer. Necesitamos poder ver. Y eso está en nosotros. Hay personas que lo logran hacer solas y es maravilloso. Y son personas que, caramba, tienen muchas herramientas. Y hay personas que necesitan apoyo. Yo en mi proceso pasé por coaches y pasé por acompañantes en bioemoción. Y sigo en mi proceso porque nadie sana por completo. Siempre podemos encontrar algo más que trabajar. Y por eso estudié tanto la certificación de coach como el acompañamiento en bioemoción. Porque yo vi la transformación en mí. Vi cómo caían muros, patrones y creencias y cómo se transformó en una realidad que yo pensé que no podía cambiar. Y no cambiaron las personas porque eran las mismas. Lo que cambió fui yo, mi forma de ver el mundo y de experimentarlo, y con eso cambió todo. Entonces está en ti. Si tú quieres vivir algo distinto en tu vida, necesitas tomar la responsabilidad de transformarlo. Y empieza reconociendo qué sientes, reconociendo qué hay dentro de ti, reconociendo qué te está diciendo cada emoción que tú experimentas. Porque cada emoción tiene información valiosa para ti. ¿Qué me quiere decir esta emoción? ¿Qué mensaje hay aquí? ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué esta emoción me está indicando que necesito ver? Pues bueno, te quiero comentar, antes de finalizar, que la semana que entra, a partir del lunes 9, en mi comunidad gratuita para Mujeres Empodérate, voy a llevar a cabo un audiocurso sobre entendiendo mis emociones. Es un pequeño audiocurso con algunos ejercicios de escritura, en el que te voy a ir ayudando, te voy a ir introduciendo en este mundo de las emociones. Es gratuito y lo voy a llevar a cabo en mi grupo de WhatsApp. Si tú crees que te serviría aprender de esto, si tú crees que sería bueno para ti empezar a andar en este camino de comprender qué pasa dentro de ti y ver qué puedes hacer para hacer la vida distinta de como la tienes, te invito a que me acompañes. Es una comunidad para mujeres y la verdad es que es un entorno muy amoroso, donde no hay juicio, donde no hay crítica, donde nos escuchamos y aprendemos unas de las otras. Así que si te interesa, déjame un mensaje en la descripción, en los comentarios, y con todo gusto yo te comparto el link de registro para que te unas al grupo de WhatsApp. Y bueno, te agradezco enormemente que me hayas acompañado el día de hoy. Si te parece que esto que te acabo de compartir
le puede servir a alguien, te invito a que compartas el video. Va a quedar en mi feed, en Instagram y va a estar compartido también en YouTube, en Facebook y en TikTok. Muchas gracias por acompañarme y que tengas un excelente día.